escondida. Hospital mental. No vamos a entrar ahí. Es un manicomio. Vamos, tío. Esperad. Venga. Venga, tío, pero eso no hay nadie. No seas gallina. ¿Estás bien, tío? Creo que sí. ¡Qué susto! ¿Puedes subir? No lo sé, tío. Esperad un momento. Tío, me estás asustando. ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Dónde estás? ¡Esperad! No te veo. Vamos a por una... Mensaje de texto. Estábamos haciendo el tonto y empezamos a perseguirle. Salió corriendo y... ¿Por ahí? Sí, y se cayó. Empezó a gritar. Neil y Warren. En el centro de mando. Continúa. Bueno, nos pasamos una hora intentando sacarle. Inspector, Aún me estoy acostumbrando. yo también. Prepárate. Esto es feo. ¿Quién dirige el caso? Me ha tocado. Lo siento. Ya. Tal vez lo que sientas es tu ascenso. Este lugar está abandonado desde que el hospital se cerró hace 20 años. El techo de la cámara es de madera y tierra. Un frágil panel hacía de salida. Por ahí se cayó el chico. ¿Por qué te has marchado? Estabas dormido. ¿Para qué iba a quedarme? ¿No querrías una nota y una galletita? Ya pueden bajar. Iré delante. ¿Qué es esto? Una momificación húmeda. Todas son mujeres. Y jóvenes.
O eso creemos. Estos son los objetos que se encontraron junto a los cuerpos. Trofeos, tal vez. Fijaos en esto. La número 6 tiene nombre. Annabel Granger. Contactad con la familia. De acuerdo. Todas mujeres en un zulo. Dios, se parece tanto a... Al caso Gagnon. Sí, exacto. ¿Y usted es? Alex Wilson. Enseño análisis de la escena del crimen. Esto no es un aula exactamente. La sargento Warren me ha dado permiso. Tenía el día generoso. Sí, el capitán Russell me ordenó salir a la calle. Ya que enseña a analizar escenas de un crimen, le vendrá bien trabajar en la escena de un crimen. Disculpen. Eso sí es una lección. Últimas noticias. Los 6 cadáveres hallados anoche en una cámara subterránea junto al antiguo hospital mental de Fremont siguen sin ser identificados. Según fuentes policiales, los esqueletos pertenecen a De acuerdo, 6 mujeres. yo me encargo. Bien, yo consultaré los archivos. El caso Gagnon. De la chica, tener cariño a los perros. Un brío le dijo que había perdido un perrito. Esa es la razón por la que yo no tengo animales. Gagnon fue violada durante 30 días en una cámara subterránea. Unos cazadores dieron con el zulo y fue rescatada. Poco después, un brío fue detenido y condenado y murió en prisión en el año 1998. ¿Estás diciendo que lo hizo él? Digo que hay semejanzas. ¿Cuáles? Bueno, las chicas estuvieron cautivas en cámaras subterráneas. Pero la de Umbrío medía 1,20 m por 2. Probablemente era un desagüe agrandado a mano. Este tío usó una cámara de 3 metros por 6. Y además el techo era de madera. Es lo mismo, pero diferente. Excepto por los materiales. Escalera, techo de contrachapado. Son exactamente iguales. Esta cueva tiene más muebles. Hay hasta una mecedora. Un brío secuestró una víctima que sepamos. Nuestro sujeto, 6. ¿Fueron todas raptadas a la vez o lo hizo una a una? ¿Están relacionadas? ¿Cuánto tiempo las tuvo cautivas? ¿Llegaron vivas allí? ¿Qué hay de Annabel Granger? ¿Vas a dar su nombre? Neil, ¿has contactado con su familia? No. Entonces sí, puede que vengan ellos aquí. Bien, tenéis 2 horas. Marchaos, daos una ducha, relajaos, poneos ropa limpia y si alguien quiere quedarse al margen, que lo diga en este momento. Lo suponía. Entonces vamos allá. Sé que hace mucho tiempo, pero ¿notaron si faltaba algo de esto en el momento de su desaparición? ¿Un lápiz de labios color rosa? Sí, lo entiendo. ¿Recuerda el nombre de su novia? ¿Le notificaron alguna operación extraña con su tarjeta de crédito? Vale, ¿dónde ocurrió? Sí, sé lo de los cadáveres. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué edad tenía cuando huyó de casa? ¿Qué ropa llevaba? Neil, ¿Sí? ¿Qué pasa? Whitley me ha dicho que tu madre está en el hospital. Así es. ¿Quieres seguir? Sí, No quiero ser pesada, no voy a preguntarte más. estoy bien. ¿Tenemos muchas llamadas? Vaya. Llamó una mujer de Seattle. Su hermana desapareció en el año 1962. Ocupa el puesto de Cahill y que nadie atienda el teléfono más de 1 hora seguida, ¿vale? De acuerdo. Ha llamado un tal Charlie Marvin. Dice que trabajó en el psiquiátrico. Quería contarnos algo. Gracias. El secuestrador de Gagnon condenado a cadena perpetua. ¿Te ha dado una mesa? ¿Tú no tienes? La tendré. Ah, claro. ¿Tú eres inspector desde hace 20 segundos? Al menos tendrás una silla.
¿Qué hay? ¿Te falta algo? No son mías. Dámelas. Serás. Te echo de menos. Aquí me tienes. ¿Tengo que enviarte flores para demostrarte algo? No necesitamos flores. Si quieres hacerme feliz de verdad, consígueme un sándwich decente, anda. Y también una lista de pacientes y empleados del hospital. Lleva décadas abandonado. Empieza por Charlie Marvin. Dice que conoce una historia. ¿Sargento Warren? Sí. Vaya. Lo siento. Es que se parece mucho a alguien. El agente de la entrada me ha enviado aquí. Es sobre los cadáveres. Si quiere usted denunciar alguna desaparición... No he venido por ese motivo. Soy Annabel Granger. ¿Dónde lo han encontrado? ¿Es tuyo? Sí. Fue un regalo. ¿De quién? No tengo ni idea. Yo era una cría. Alguien empezó a dejar montones de objetos, juguetes y cosas sin importancia, envueltas en papel junto a la puerta, y un día ese colgante apareció en el porche. ¿En qué año fue? Justo antes de marcharnos a Florida, en el año 94. Me encantaba ese colgante. Mi padre se volvió loco cuando lo vio y me obligó a entregarle todo lo que me habían regalado, pero eso no quise dárselo. Solo podía escoger una cosa antes de irnos a Florida. ¿Y te llevaste esto? No, se lo regalé a Dori. Dori Petracelli vivía en la casa de al lado y era como una hermana para mí. Yo la adoraba. Era mi mejor amiga. Yo me iba para siempre y quería que ella tuviera ese colgante, así que se lo regalé como despedida. Lo han encontrado en un cadáver. ¿Por eso creían que era yo? No podemos comentar con nadie la investigación. Era Dori. ¿La han encontrado, por favor? No lo sabemos. Se tardan semanas en identificar un cadáver. ¿Por qué os fuisteis a Florida? No lo sé, porque me parece que nos seguían. ¿Quién? No lo sé, pero mi padre estaba aterrado. ¿Nunca lo preguntaste? Claro que sí, 1.000.000 de veces. Mi padre no quería darme detalles. Le pregunté hasta el día de su muerte. ¿Cuándo fue eso? Él murió hace 2 años. ¿Qué ocurrió? Hubo un incendio en su casa. ¿Y tu madre? Murió cuando yo tenía 3 años. Necesitamos tu ayuda. Tienes que hacer memoria. Solo recuerdo que vivíamos en un sitio por un tiempo y luego nos mudábamos. Cambiábamos de nombre. Quizá hasta mi padre me cambiara el nombre y no me llame Annabel. ¿Y tu certificado de nacimiento? Tengo unos cuantos. Con distintos nombres. Me llamé Annabel aquí, Linda en Florida, Jennifer en Wisconsin. ¿Tu carnet de conducir? ¿Tu tarjeta de la Seguridad Social? ¿Tienes fotos? Nada. No tengo relación con nada ni con nadie que yo sepa. Afirmas ser alguien que no existe, pero no tienes nada que respalde tu historia. Ni siquiera unas fotos. Pero cuando tenía 13 años yo era Annabel Granger. Un día volví a casa del cole y tuve que hacer las maletas. Adiós, Annabel. Hola, Linda. Me cuesta mucho creerte. Ustedes son policías, así que averígüenlo. Mi padre era profesor en la universidad. Russell Walt Granger. Vivimos en la calle Oak en Arlington hasta el año 1994. Compruébenlo. Una familia desaparece de la noche a la mañana. Lo normal es que tenga que existir algún informe. ¿Por qué no lo has buscado tú? Soy invisible. Si hiciera indagaciones, podrían descubrirme y serían la presa de alguien a quien no conozco. ¿Conoces el Hospital Fremont? No. Vale. Acompáñame a hacer unas fotografías. Una cosa más. El
¿El nombre de Catherine Gagnon te dice algo? No, ¿Y el de Richard Umbrío? no. De acuerdo. Ya nos veremos. Por aquí. ¿Y la lista de desaparecidas? Aquí está. ¿No están por orden alfabético? Están por orden cronológico, según la desaparición. ¿En qué año se marchó Annabel? En el año 94. Bien. Vaya. Dori Petracelli. Desaparecida el 19 de octubre del 94. Umbrío no pudo asesinarla. Ya estaba en prisión. Entonces sigue suelto. Dos chicas tan parecidas, de la misma ciudad, acosadas por hombres que las mantienen bajo tierra. Annabel está relacionada con él. Tal vez no sepa quién es, pero él la conoce. Nada es casualidad. ¿Qué ocurre entre usted y Bobby? ¿Qué va a ocurrir? ¿Están saliendo o no? ¿Y a usted qué le importa? Me importa, porque puede que usted pierda el norte. Yo no suelo perder el norte. ¿Y si le dijera que vi al inspector Dodge esnifar una raya de coca en la escena del crimen? En fin, puede que estuviera muy afectado por lo que vio. ¿Me creería? Conozco a Bobby Dodge. Antes de hacerse inspector era tirador del grupo de tácticas especiales. Anoche no estaba afectado. Y no le creo. Se acuesta con él desde hace casi un año y le quiere en el equipo. ¿Por qué? No voy a seguir con esta conversación. ¿Quién le ha ido con el chisme? Todos. También dicen que le gusta la comida italiana. Hay que ver cuánto hablan. Ya verá cuando pruebe mi pasta putanesca. No pienso cenar con usted. Nunca. No hay nadie. Hola. Soy la sargento Warren y él el inspector Wilson. ¿Cuánto hace que vive aquí, señor Evans. Unos 20 años. ¿Recuerda una familia que vivió allí, los Granger? Russell Granger era un tío bastante problemático. ¿Por qué? Estaba convencido de que acechaban a su hija. Llamaba a la poli continuamente. Dijo a todo el barrio que alguien le dejaba regalitos. Nos puso muy nerviosos. ¿Estaba paranoico? Desde luego. Su paranoia se extendió como un virus. Un día mi mujer, Nancy, vio una furgoneta aparcada frente a su casa. Anduvo por aquí varios días. De repente, él dijo que habían intentado entrar en el cuarto de su hija. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Se puso como un loco. Nancy pensó que tal vez fuera verdad eso del acosador. ¿Y lo era? Yo creía que estaba montando un numerito. Casi convence a Nancy. Luego la señora Watts, que vivía enfrente, dijo a alguien que había visto ratas en el desván. Ratas grandes que se movían continuamente. Russell llamó a la poli. Esta vez encontraron algo. Creían que Granger estaba loco hasta que hallaron un refugio en el desván de una vecina. Encontraron estos objetos. Un saco de dormir, una linterna, un abrelatas, 3 botellas de agua y un cubo de plástico que se usaba como letrina. Ya, ¿y ese cubo está en el almacén de pruebas? ¿Qué más quisiera? El caso es que la vecina se asustó por el huésped, pero Granger quiso desplegar a la Guardia Nacional. Y fue a peor cuando se hallaron estas fotos hechas por el propio acosador. Granger acusó a los vecinos de alojar a pervertidos. Unos días después, el colgante apareció en su porche y se fueron. Y el caso fue olvidado. Pero Dori Petracelli desapareció a la semana. ¿Nadie lo relacionó? No desapareció de su casa. Estaba en Lawrence visitando a sus abuelos. Es otra jurisdicción. No hay ninguna relación. Y tampoco nadie ha vuelto a saber nada de los Petracelli. Nada es casualidad.
El objetivo era Annabelle. Dory fue el premio de consolación. Algo así. ¿Fuiste a la universidad? En el departamento de matemáticas ni le recordaban. Granger fue profesor adjunto del 91 al 94. Y era increíblemente corriente. ¿Qué excusa puso para irse? Motivos personales. Pero hay un tío, un tal Dr. Sweep, que era amigo de Granger. Está en un congreso en Berlín y volverá dentro de unos días. Ya le he dejado 4 mensajes. Déjale otro. ¿Qué es esto? Uno de los regalos de Annabelle. El acosador era un hombre muy sofisticado. Su padre se volvió paranoico. Eso le salvó la vida a su hija, pero no a Dory. Hay otra cosa más. Ha llamado Catherine Gagnon. Quiere conocer a Annabelle. Claro que recuerdo que recibí esos regalos, pero creí que era algún crío del barrio. No sabía que alguien me acosara. Cuando vivías en Arlington, la policía fue a tu casa, habló con tu padre y levantó informes. ¿Cómo es posible que nunca te dieras cuenta de lo que estaba ocurriendo? Mi padre me lo explicó entonces, pero ya no recuerdo lo que dijo. Él me enseñó a olvidar. Cada vez que nos mudábamos tenía que olvidar quién era y empezar de cero. ¿Y eso nunca te pareció extraño? Desde luego que sí. Yo creía que mi padre estaba completamente loco. Pero era una cría. ¿Qué se supone que iba a hacer? Solo le tenía a él. Justo a tiempo. ¿Aún por aquí? Ajá. Para usted. Gracias, Ben. Adiós. Adiós. ¿Conoces el nombre del repartidor de tu zona? Es tu Estela. La recibo a menudo. Ben es lo más parecido a un amigo que tengo. Es aún más triste si lo digo en voz alta. Vaya. ¿Lo haces tú? Sí. ¿Se puede vivir de hacer colchas a mano? Te sorprendería lo que se paga por ellas. ¿Decides tú el color? Eso depende. A veces el cliente es muy concreto. Otras veces no tienen ni idea y me dejan a mí. No creo que hayas venido a hablar de eso. De acuerdo. Así que no conoces tu historia. Pero alguien tiene que saber algo de ti. Tus abuelos, tíos, tías. Mi padre era huérfano. Y los padres de mi madre murieron al poco tiempo de nacer yo. Mamá murió después. ¿Cómo? Sobredosis. ¿Quieres saber por qué? Por vivir con él. ¿Qué te parece si salimos a comer? Ahora mismo mataría por una pizza. Qué amables. ¿Sabes cuál es mi sueño? Casarme, tener un apellido de verdad, una casa, una valla blanca, un lugar mío. Para siempre. Está bien. Teniendo en cuenta que el mío es tener un buen sitio para aparcar. Soñar es genial. Es mejor que tener pesadillas. Yo tengo muchas. Me imagino que habrás visto cosas terribles. De las que no se habla comiendo pizza. Entonces te rogaría que tampoco hablásemos de acosadores. Antes de ser inspector, trabajaba en el grupo especial de la policía. ¿El grupo especial? Era francotirador. ¿Y cuándo te hiciste inspector? Es mi primer caso. La sargento Warren me pidió que trabajara en él. Quiero ver dónde murió Dory. No creo. Lo necesito. Hazte un favor. Recuerda a tu amiga por todo lo que la quisiste. No por su muerte. Hay algo más. Dory desapareció en el 94. Todos recuerdan la fecha. 2 años antes hubo otro caso. Un hombre llamado Richard Umbrío. Me preguntaron por él.
Tuvo secuestrada a una joven en un agujero. Y la habría matado, pero unos cazadores la encontraron. ¿Está viva? Sí, lo está. Y se parece mucho a ti. Catherine Gagnon cree que el hecho de que os parezcáis tanto no es casualidad, que hay relación. Y quiere verte. Yo no quiero verla. Quiere saber si hubo otras víctimas para no encontrarse tan sola. No. Oh, señor Foster, siento molestarle, pero no funciona la luz. Lo arreglaré. ¿Un tío majo? Veré a esa tal Gagnon, pero con una condición. Que me lleves al lugar donde murió Dory. Aunque todavía no ha habido ningún comentario oficial de la policía, según fuentes cercanas a la investigación, las 6 víctimas siguen sin ser identificadas. Adelante. Cuando era una niña, Dory solía cantarme y me leía cuentos infantiles. Su polo favorito era el de zumo de uva. Me enseñó a bailar. Nadie debería morir así. No. Ella murió por mi culpa. Si no le hubiera dado ese maldito colgante. No. Subimos ya. Muy bien. Tranquila, tranquila. Respira. Siéntate aquí. No está permitido el Eso es. paso, señor. Hay que Esto es asegurar bien. Trabajaba en este hacer alguna denuncia. Respira. Acérquese a la jefatura de la calle 11, por favor. Tengo que hablar con quien esté al mando. Lo siento, señor. Pero como le he dicho antes y le dije también ayer, va a tener que ir. Disculpe, usted parece ser la persona que está al mando. Me llamo Charlie Marvin, trabajaba en este hospital. Charlie Marvin. Le estaba esperando. Sargento Warren, tranquilos. Gracias. De nada. Cuando oí lo de esas 6 chicas que encontraron, me impresionó. Yo trabajé aquí 10 años como celador. Entonces teníamos 1.800 pacientes. Blancos, negros, ricos, pobres. Entre locos no hay distinciones. La persona a quien buscamos tendría acceso a los jardines. ¿Los pacientes podían salir o solo los empleados? Daba lo mismo. Al cabo de algún tiempo, muchos empleados olvidaban cómo era la vida fuera. Y también se volvían locos. ¿Sabe lo que pasó aquí en el año 85 a Inge Lovell? No. Era una enfermera joven y guapa. Fue asesinada en el bosque. No detuvieron a nadie. Creyeron que había sido Christopher Eola. Disculpe. Yo no me lo creí. ¿Quién? Creo que es hora de que le enseñe mi lista. Empecé a escribir mis recuerdos cuando oí lo de esas chicas. ¿Y Christopher Eola? Sí. Procedía de una familia adinerada. Ingresó en los años 70. Era listo y muy sociable. Aprendió rápido.
Los horarios, los turnos, las comidas, la medicación. Nadie sospechó hasta después de lo de Inge, pero algunos celadores se habían dormido en su puesto de trabajo. Luego descubrieron que había estado robando toracina y mezclándola con la comida de los celadores. ¿Y qué fue de Eola? Sé que no pudieron arrestarle por el asesinato. Al final terminaron echándole del hospital por encabezar una revuelta entre los pacientes. Lo trasladaron a Bridgewater, donde tienen criminales dementes. ¿Sabe por qué lo internaron en Fremont? No lo sé, pero sería algo malo. ¿Encontraron al asesino? No. Y como he dicho, yo no creo que fuera Eola, creo que fue Smith. Adam Smith. Ya, ¿por qué estaba allí Smith? Él no era un paciente, era uno de los celadores. ¿Por qué cree que fue él? Fue despedido por acostarse con una paciente. Todo el mundo sabía que ese tipo era un mujeriego. ¿Puedo hablar contigo un momento? Disculpe. Oiga, ¿alguna vez pasó algo bueno allí? Sí, claro, continuamente. Había un chaval, Benji. La policía nos lo trajo de las calles. No sabía ni hablar. Era un animal, casi. 2 años después fue admitido en un instituto, estudió, se graduó y se marchó. Es todo por ahora. Muchas gracias. El inspector Wilson tomará todos sus datos. Verán, soy muy fácil de encontrar. Trabajo de voluntario en el centro de la calle Pine. Ayudo a los pobres. Bien. Sala de interrogatorios. Eola desde que salió del hospital. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Y dónde está ahora? Bobby, coge la lista de desaparecidas. A ver si hay relación con Fremont, Umbrío, Eola o Russell Granger. Averigua qué fue de Schmidt después de su despido. ¿Algo más? Sí, ya que estamos, investiga un poco a Charlie Marvin. Tú, ve a ver a tu madre. Y tú te vienes conmigo. Hemos encontrado a la madre de Dory y quiere verte. ¿La señora Petracelli? No creo que sea una buena idea. Disculpa. ¿Te conozco? No creo. ¿Seguro? Sí. Me habré equivocado. Lo siento. Trabajaba en el hospital. ¿Nunca estuviste allí? Tal vez con tu padre. Nunca había ido hasta hoy. Vale, vamos. Gracias por dejarme ver estas fotos, señora Petracelli. Tienes edad para llamarme Ruth. ¿Qué recuerda del traslado de Annabelle y su familia? A todos nos sorprendió. Éramos muy amigos. Dory, por supuesto, se quedó destrozada. Pero ahora entiendo la obsesión de tu padre por protegerte. ¿El señor Granger le parecía un paranoico? Sí, hasta que supimos que alguien había vivido en el desván de la señora Watts. Nosotros también pensamos en mudarnos después de que vosotros os fuerais. Íbamos a hacerlo esa semana. Yo mandé a Dory con mis padres, mientras nosotros buscábamos casa. El dolor se queda ahí. Crees que se pasará. Y no es así. ¿Y el señor Granger supo que Dory había desaparecido? No lo sé, yo no volví a hablar con él después de aquella llamada y cuando volvió estábamos tan ocupados con la policía y el FBI que no tuve tiempo. ¿Dice que volvió? Yo no le vi, pero oí que había tenido que arreglar cosas de su trabajo en la universidad. Dios mío. Soy yo. Todo parece tan normal. Todo era normal. Esto demuestra que existí. Tuve una casa y una vida normal. ¿Me da esta foto? Claro que sí. So I stand here alone, safe from the unknown, just waiting for the light to arrive.
knows the curvature of the earth, protects me from the very thing I desire. Hola, sé algo de Smith. Murió un año antes de la desaparición de Dory. Así que un sospechoso muerto. ¿Qué tal la señora Petracelli? Russell Granger volvió después de marcharse. Supo lo del secuestro de Dory y no se lo dijo a Annabel. ¿Y? Que tenemos un tío que enloquece por recibir un caballito de plástico, pero que no usa el secuestro de su vecina para meterle miedo a su hija. No me cuadra. ¿Lo discutimos en la cena? No, vete tú. Ah, vamos, algo tendrás que comer, ¿no? Ya comí ayer. ¿Y antes de ayer? ¿Por qué lo haces? Cuanto más nos acercamos, más lejos te vas. Me conoces bien, lo reconozco. ¿Y si quisiera más? No seas nenada. Perdona. Yo no puedo hacer esto ahora. ¿Ahora? No puedes hacerlo ahora porque tienes este caso que llena toda tu vida y no te hace sentir tan sola. ¿Qué pasará después? No lo sé. O seguimos adelante, o no. Pero algún camino hay que coger. Dodge. Bien. Gracias. Lo haré. Era Annabel. Quiere conocer a Catherine Gagnon. Esperen, por favor. Vaya con la chabola. Bueno. La caballería ha llegado. Señora Gagnon, soy la sargento Warren. Él es el inspector Dodge y ella... Tú debes de ser Annabel. Tienes una casa preciosa. El premio de consolación de un rico exmarido. Sí que veo el parecido. Es curioso. Dos crímenes tan similares y dos chicas que se parecen tanto. Puede ser casualidad. Claro que sí. Pero de eso es de lo que han venido a hablar. ¿Y por qué usted quería conocer a Annabel? Por eso ha venido ella. Ustedes han venido porque creen que recordaré algo acerca de un brío, algo que ate los cabos sueltos. Por favor, siéntense. Gracias. ¿Pero qué recuerdas? Tenía 17 años cuando me secuestró. En mayo de 1992, Richard Umbrío. Me rescataron, lo arrestaron, hubo un juicio en el 93 y murió en prisión. ¿Ha estado alguna vez en el hospital mental de Fremont antes del 94? Nunca he oído hablar de él, hasta este momento. ¿Qué hay de Umbrío? Si estuvo allí, a mí no me lo mencionó. Y de haberlo hecho, me sonaría el nombre, ¿no creen? ¿Alguna vez mencionó a algún amigo? ¿Vio si bajó alguien más al agujero? ¿Un amigo? No tenía amigos. ¿Por qué cree usted que me mantuvo viva? Intentó matarme cada día. Rodeaba mi cuello con sus enormes manos sudorosas y en el último segundo me soltaba. ¿Lo hacía por compasión? No. Lo hacía porque yo era lo único que tenía. No tenía amigos. ¿Cómo era el agujero? No era reciente. Me dijo que un día lo encontró explorando, que lo usaba para escapar de sus padres.
Y también para tener su propia esclava sexual. Y ahora que han oído mi triste historia, dime algo, Annabel. ¿Le conociste? No. Intentaron acosarla a principios de los 90. No se sabe si fue umbrío. Eso aún está por determinar. Vaya pérdida de tiempo. Catherine, ¿está totalmente segura de que fue Umbrío quien la secuestró? Supongo que es una broma. ¿Es en serio? Hemos encontrado 6 cadáveres más bajo tierra que pertenecen a chicas asesinadas después de haber sido encerrado Umbrío. Existe la menor posibilidad, puesto que usted estaba traumatizada, de que identificara a Umbrío porque tal vez se parecía a su agresor y de que ese hombre siga suelto. Identifiqué a Umbrío porque sé que fue Umbrío. Durante 28 días él fue mi infierno. Comía porque me daba comida, bebía porque me llevaba agua. Y a cambio de eso, hacía cosas con mi cuerpo que no puedo describir. Hemos terminado. Catherine. Catherine, lo siento. No queríamos disgustarte. Habría sido más fácil para las dos. ¿A qué te refieres? Que Umbrío fuera tu acosador. Tú tendrías respuestas. Y yo no me sentiría como si fuera yo quien hubiera hecho algo malo. Como si fuera la única a quien quería. Tú no tienes la culpa de lo que te pasó. Ya lo sé. ¿Sobreviviste? ¿Quieres a tus padres? Han muerto. ¿Qué hacía tu padre? Él era matemático. El mío arreglaba neveras. Nunca les perdoné por lo que me pasó. Por no protegerme. ¿Crees que sobreviví? Morí en aquel agujero. Deberías irte. Lo siento. No importa. Qué torpe. Tranquila, te ayudaré. ¿Quién es? Mi padre. Has dicho que era matemático. ¿Y lo era? No me mientas. Yo le conocí. Le vi 2 veces. Trabajaba para el FBI. Su padre vino a verme cuando yo estaba en el hospital. En noviembre del 92. Sí. Me enseñó una placa, me dijo que era del FBI y me mostró una foto. Me dio esperanza porque nadie había intentado identificar a mi agresor. Pero no era Umbrío. Y cuando le dije eso a la gente del FBI, no se lo tomó nada bien. No dejaba de preguntarme si estaba segura. Parecía como si tuviera algo personal contra el hombre de aquella foto. ¿Puedo irme ya? Y continúa diciendo que la gente volvió otra vez para comprobarlo. ¿Granger dice ser un agente del FBI 2 años antes de que acosaran a Annabel? Una tapadera. Solo le hacía creer que tenía un sospechoso para saber lo que había hecho Umbrío con ella. ¿Por qué? Porque tal vez él planeara hacer lo mismo con otra. Vamos. Granger fue a hablar con Catherine y supo que Umbrío la mantuvo cautiva en un agujero. 2 años después,
Hace creer que alguien acosa a su hija y mientras se preocupan por ella secuestran a Dory. No encuentran al acosador de Annabelle y Granger, por lo visto, muere en un incendio. ¿Por lo visto? El informe del forense dice que Annabelle identificó el cuerpo de su padre por un anillo que llevaba. No hay ficha dental, nunca iba al dentista. El muerto podría ser cualquiera. Me tomas el pelo. ¿Granger mató a otro tío y prendió fuego a su apartamento sabiendo que su hija identificaría su anillo? Pues a mí me encaja. Hay que hablar con el tío que le conocía de la universidad. El doctor Sweep vuelve el lunes. Quiero saber si huyó por algo que temía que iba a pasar o por algo que había hecho. Neil, deberías estar en otra parte a estas horas. He llamado al hospital de Bridgewater. A Eola lo soltaron en el 88. Ve a ver a tu madre. 6 años antes de que muriera Dory. 6 años, 6 chicas, una por año. Y hay otra cosa. En las fechas en que secuestraron a Dory, desaparecieron otras 5 chicas ese mismo día o al día siguiente. Un buen trabajo. Lo sé. Y ahora ve a descansar unas horas. Steve, ¿has identificado a las chicas? Aún no. Estupendo. Tú tómatelo con calma, no corras. Están momificadas. No puedo decir ni quiénes eran, ni cuándo murieron. Eres un forense inútil. Y tú eres una plasta. En el fondo me quieres. No te lo crees ni tú. ¿De qué hablan en la cama un inspector de policía y un forense? Nunca hablamos de trabajo. Llévale a ver a su madre. Estoy bien aquí. Ya lo sé. Es muy fácil centrarse en el trabajo. Soy una maestra eludiendo sentimientos. Tú no. Ve a verla. Ah, otra cosa. Han llamado los padres de Eola. Quieren vernos mañana. Me ha asustado. Lo siento. Y usted a mí. Oh, Aquí. gracias. Adiós. Adiós. ¿Ha encontrado ya el patrón? Estoy muy cerca. ¿Es Bobby? No, el forense. Ah, ¿ha identificado ya los cuerpos? La madre de Neil ha muerto. Estaba a su lado. ¡Qué silencio! Sí, les he dado unas horas. Es una caja de sorpresas, Sargento Warren. ¿Qué es eso? Pasta putanesca. No, yo tengo cena. Sí, eso lleva desde ayer. A mí me gusta. ¿Qué? Tengo hambre. Ya veo. Esto sabe a comida de verdad. ¿Me darás algo a cambio? No. Comprendo. Está Bobby antes que yo. ¿Estás obsesionado con eso? ¿Tienes idea de lo bueno que soy en mi trabajo? Pues no.
Analizo muy bien la escena del crimen. De verdad. No presumo, es un hecho. Y lo tuyo es un crimen. Esto me gusta. Te acuestas con Bobby porque te da miedo estar sola, pero no quieres ningún compromiso para evitar que te rechacen o te juzguen. Probablemente la gente se habrá pasado la vida cuestionándote. Una mujer guapa en esta profesión. Qué extraño. Así que es más fácil evitar cualquier tipo de relación íntima en la que te puedan juzgar, como por ejemplo con Bobby. Esa es mi opinión. No eres tan bueno en tu trabajo. Me gusta estar sola. ¿De verdad? Si eres incapaz de enamorarte. Estoy enamorada. De esto. De mi trabajo. Necesitamos relaciones. Sentir que pertenecemos a alguien, que importamos. Gracias por la cena. Tengo que hacer cosas antes de ir a ver a los Eola. Entiendo. Que conste en acta cuánto me molesta esta reunión. ¿Por qué señalan con el dedo a mi hijo? Nadie está señalando a su hijo con el dedo, señor Eola. Hablaremos con todos los pacientes de Fremont que podamos. Mis clientes están dispuestos a colaborar, sargento, pero hay asuntos que ocurrieron hace mucho tiempo y que son muy delicados. Intentaré no herir sus sentimientos. Señor Eola, me gustaría saber cómo acabó su hijo en Fremont. Ocurrió 3 días después de cumplir los 20, en el 80. ¿Quiere saber la razón? Por supuesto. Lo que diga no debe salir de este despacho. No puedo prometérselo. Cuando Christopher era pequeño, tuvimos una niñera. Una au pair. Gabriel, la au pair, mantuvo relaciones sexuales con nuestro hijo. ¿Y qué hicieron cuando lo descubrieron? Despedirla. Pero Christopher estaba loco por esa zorra belga. No volvió a ser el mismo. Estaba obsesionado. Tuvimos que darle antidepresivos. Y durante un tiempo mejoró bastante. Hasta que descubrimos que estaba matando ardillas y escondiéndolas en su cama. Tenía 17 años. Le enviamos a Europa 2 años. Y al volver, ¿qué pasó 3 días después de su cumpleaños? Nosotros estábamos en Nueva York. Volvimos antes de lo previsto. Cuando entramos, estaba... Le encontramos obligando a su hermana a realizar actos sexuales. Cuando nos vio, dijo: "Gracias, papá. Es mucho mejor que Gabriel". Ya sé que esto ha sido terrible para su familia. No lo sabe. No tiene ni idea de lo que hemos pasado. Cierto. Tenemos un par de preguntas más. ¿Cómo era Gabriel físicamente? ¿Qué sé yo? Señor, lo más básico, cualquier cosa podría ayudarnos. Color de pelo, estatura. Pelirroja, ojos azules, piel blanca. Señor Eola, Christopher era mayor de edad. ¿Cómo consiguió que accediera a ingresar en Fremont? Pagándole. ¿Qué quiere decir? Él tenía que acceder a su ingreso, si no tendría que intervenir la policía, y yo no quería, por su hermana. Así que hicimos un trato. Si Christopher iba a Fremont, le daría su parte de la herencia de su abuelo cuando cumpliera los 28. ¿Cuánto dinero era? Más de $15 millones. ¿Queda algo ahí? Puedes rebañar el bol.
Vale. A Christopher lo sueltan de Bridgewater en el 88. Tiene 15 millones de dólares. Puede vivir muy bien sin ser detectado. Sí, matando a chicas que se parecen a su niñera. Opel. ¿Has sabido algo del tío de Fremont? ¿Benji? No, o se ha portado muy bien o es demasiado listo para dejarse coger. Mi sentido arácnido no vibra. ¿Y si lo hace con Eola? Ya. ¿Qué pasa con el padre de Annabel? Sigue la lista. ¿Cómo huelo? Ya lo había notado. ¿Cuánto tiempo llevas sin ducharte? 3 días. 4. ¿Nunca vas a invitarme a ir a tu casa? Es que no tengo muebles. No pensaba ir a ver el sofá. Neil volverá mañana. ¿Sí? Es demasiado pronto. Se toma el tiempo que necesita. Si muriera mi madre, no sé cómo me lo tomaría. Aunque nunca me he llevado bien con ella, no sería para tanto. Jamás hablas de tus padres. Esto es lo más íntimo que me has contado. Adiós. Adiós. Sargento Warren. Devuélvame el colgante o morirá otra chica. ¿Qué colgante? Ya sabe qué colgante. Venga a verme al hospital mañana, a las 3:33 de la madrugada. Lleve el colgante y venga sola. ¿A las 3:33 de la madrugada? ¿Le importaría ser un poco más concreto? Es una hora un poco rara para quedar. ¿Hola? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos sobre Ola? Sabemos que tiene una cuenta en un banco suizo, así que llamé al Departamento de Estado para rastrear su pasaporte, pero no atienden los sábados. Inténtalo con la Interpol. Rastrea sus fondos. Mejor aún, congélale todas sus cuentas. Declarémosle terrorista. Hablo en serio. Al gobierno suizo no le importan los homicidios, pero si les decimos que Eola ha robado plutonio enriquecido, congelarán sus cuentas de inmediato. ¿Qué? Los que tenemos insomnio solemos ver mucho el Discovery Channel por la noche. ¿Hay alguna otra cosa? Sí, el forense sigue sin identificar los cuerpos. Van a hacer venir de Irlanda a un especialista en momificación. ¿Van a traerse a un duende? Por lo visto allí se han encontrado cadáveres en condiciones similares. De acuerdo, es todo por ahora. Me alegro de verte.
árboles! ¡No tengo línea de tiro! ¿Estás bien? Sí. Déjame. Sí, estoy. Deberíamos llamar a una ambulancia. Tú fuiste paramédico, no gastemos dinero público. ¿Cuándo te pusiste la vacuna del tétanos? ¿Hace un par de años? Hace 10 años. Ya, pues la necesitas. Vale. Mañana estarás bastante dolorida, pero vivirás. Gracias. De nada. No hay rastros humanos, pero hemos encontrado una jaula a unos 200 metros, con un temporizador. A las 3:33. Sí, sí. No lo entiendo. Hacerme llevar el colgante tenía sentido, podía excitarle, pero esto... ¿Por qué montar esto? Exacto, es como atacarme con un mando a distancia. Pues a nuestro hombre no le gusta la distancia. Secuestra a chicas, acosa a Anabel dejándole regalos. Eso es muy personal. Y esto ha sido calculado, ingenioso, sofisticado, no sé. Es como si quisiera demostrarte lo listo que es. Algo que haría Eola. Sigue rastreando la zona. Necesitamos perros, helicópteros. Podría ocultarse durante días. Seguiré rastreando la zona. ¿Por qué algo tan elaborado? Sabe que nos acercamos. No, hay algo más. Sabía que vendría y que no vendría sola. Estamos todos aquí. Anabel está sola. No quería llegar hasta mí. Quería alejarnos de ella. Central. ¿Hay algo? No. Seguro que no viste nada. Una persona, un coche. Procura recordar. Nada. Cuando abrí la puerta ya no había nadie. Solo vi la caja. Bobby, tenemos que irnos a ver a Schweb. Ve tú. Necesita protección. Ya tiene protección. ¿Te parece poco? Tiene razón, estaré bien. ¿Seguro? Sí. Llámanos si nos necesitas. Volveré esta tarde. Vale. Aún tengo un poco de jet lag. Es que acabo de volver de Berlín. ¿Le han dicho por qué estamos aquí? Sí, me dijeron que se trataba de Russell Granger. Correcto. ¿Le recuerda? Russell trabajó para mí durante 2 años. Lo suyo era la matemática aplicada, no la matemática pura. A mí no me mire, no aprobé ni álgebra. ¿Conocía a su hija Anabel? Yo sabía que tenía una hija, pero no hablaba de ella. No hablaba de nada salvo de trabajo. ¿Le habló de un acosador? No, ¿Le dijo por qué se mudaba? porque tenía una oferta de trabajo en Wisconsin. Florida.
Oh, ya, lo siento. No les estoy siendo útil. Una vez tomamos unas copas. Después de mi divorcio, él fue amable. Pero no recuerdo mucho más. Está bien. Si recuerda algo más, por favor, llámenos. ¿No quieren ver la caja? Russell dejó algunas cosas en el almacén cuando se fue. Dijo que volvería por ellas, pero no lo hizo. ¿Qué hay dentro? No tengo ni idea. ¿En serio? No son mías. Colegio Milton Hersey. Tommy y yo, 1970. Según el colegio Milton Hersey, no hubo nadie llamado Russell o Tommy Granger en el año 70. Pero sí un Russell y un Tommy Grayson. Estos niños procedían de una familia con una historia terrible. El padre mató a la madre y se suicidó. Después fueron admitidos en el colegio Hersey para niños sin recursos. Los dos eran inteligentes, pero desde niño Tommy dio señales de tener problemas mentales. Le costaba controlar su ira, era hiperactivo, con déficit de atención y rechazo afectivo. Russell, 7 años mayor, se graduó, conoció a una chica, se casó, se compró una casa y al poco tiempo su hermanito Tommy se fue a vivir con ellos. Y entonces empezó lo extraño. Hay un montón de informes policiales acerca de los Grayson. Tommy acosaba a la mujer de su hermano. Ella no podía ir a ninguna parte sin que él apareciera. ¿La amenazó? No, le decía que Russell podría matarla como su padre mató a su madre, y eso la aterrorizaba. Luego los vecinos se quejaron al encontrar mascotas muertas y mutiladas. ¿Crees que hay relación? Sí, creo que hay relación, y también creo que Tommy estaba loco. Russell volvió a casa y se encontró a Tommy mirando por la ventana del cuarto de su hija y se preocupó. Tommy estaba totalmente obsesionado con el bebé de una forma insana. Era un pederasta y Annabelle era su objetivo. Llegó a convertirse en una persona aterradora. Enviaba regalos al bebé, se colaba en su dormitorio. Pero el momento en el que Russell pasó de ser un hermano preocupado a un padre aterrado llegó en el año 80. La niñera de Annabelle. Después de aquello, Tommy Grayson desapareció. Y tu padre volvió a huir. ¿Descubrieron quién asesinó a mi niñera? No. Tal vez no fuera él. Es muy probable que lo hiciera. Y si tenía tendencias tan violentas, le arrestarían o le internarían en un psiquiátrico. ¿Pero qué pasó después de aquello? Russell Grayson se convirtió en Russell Granger y se vino aquí. Donde mi madre se tragó un bote de tranquilizantes un buen día. Sí. Así que Tommy era quien me acosaba. No lo sabemos. Pero creéis que sí. ¿Y si te dijera que sí y luego descubriéramos que lleva encerrado 20 años? No lo sabemos. Todo este tiempo he querido pertenecer a una familia. Ser parte de algo. Y resulta que ahora averiguo que aquello que más he deseado es el peligro que me está persiguiendo. Y que se está acercando. ¿Quién es? El mismo hombre de la foto que le mostró el padre de Annabelle. ¿Pero quién es? Es el tío de Annabelle, Tommy. Creemos que Granger le enseñó esta foto porque creía que la había secuestrado su hermano. Es una teoría descabellada. Tommy estaba acosando a Annabelle. Y como me parecía a ella, su padre creyó que me había secuestrado su hermano. Sí. ¿Por qué no llamó a la policía? Intentaba pasar inadvertido. Con un nombre falso, una vida nueva, no podía ir a la policía, así que se encargó él mismo. Qué familia tan extraña. No lo sé, podría ser la fotografía que me enseñó su padre. ¿Solo podría? Ocurrió hace 20 años. Recuerdo solamente que el tío de la foto no era el mismo hombre que me atacó. Lo siento.
¿El parecido de Catherine con Annabelle es pura coincidencia? Puede. Pero su secuestro debió inspirar a Tommy, que también usó un zulo 2 años después. ¿Y Christopher Eola? Puede que sea un asesino, pero no el nuestro. Oye, estoy buscándole un hotel a Annabelle. No es cosa tuya. Él no sabrá dónde está. La quieres visible. Sí, claro. Ella le atrae. Volverá a salir de su agujero y esta vez le cogeremos. Pero si está rodeada de policías... Por Dios. ¿Ha retirado la protección? No he reducido el número. No puedes usarla de cebo, Didi. Estás implicándote mucho. Así que es por eso. Por lo que siento por Annabelle. ¿Sientes algo para variar? Vamos. Oye, puedes llevarla a un hotel, Bobby, o comprarle una casa. Dará igual donde la escondas, porque él seguirá esperando. Hasta que te despistes. Academia de Policía. Gracias. Hola. Hola. Nunca hubo un paciente llamado Tommy Grayson en Fremont. ¿Estás seguro? He revisado los historiales. ¿Te has leído los 20 años? Yo y esos jóvenes entusiastas que acaban de salir. 20 ojos ven más que 2. ¿Has puesto a unos novatos a trabajar en esta investigación? ¿No querías que me diera prisa? ¿Qué has averiguado? Que había internados 14 chicos de la edad de Tommy, incluido ese Benji que mencionó Charlie Marvin. Benji podría ser Tommy. Tiene sentido. Charlie dijo que era un chico muy inteligente, que se graduó. Sí, todo encaja salvo por un detalle. Todo ocurrió según Charlie Marvin. Así que el amable caballero que ayuda a los pobres en la calle Pine no existe. ¿Qué? Hemos revisado todas las nóminas de Fremont, desde los 60 hasta que se cerró. Allí nunca trabajó Charlie Marvin, ni conocen el nombre. Y si no trabajó allí, ¿quién es? Hola, Annabelle. ¿Vas a alguna parte? la próxima vez que te diga que investigues a Charlie Marvin, investiga a fondo a Charlie Marvin. Y lo investigué. Te dije que trabajaba como voluntario. ¿Cómo sabemos que es el mismo hombre? Has cometido un estúpido error. Hay que ir allí en persona y enseñar una foto. Llama a Annabelle. Da una orden de búsqueda de Marvin. Envía coches a Fremont y a la calle Pine. El coche está allí. No contesta. Estará de camino al hotel. ¿Cómo ha entrado? Te pareces muchísimo a ella. ¿A quién? ¿No vas a invitarme a entrar? No. Charlie Marvin no fue paciente. Tampoco trabajó en Fremont. ¿Y? Estoy casi seguro de que no se trata de nuestro hombre. A no ser que utilizara otro nombre. Bien, gracias. Neil dice que en la calle Pine confirman que Marvin es Marvin y que se marchó hace una hora. ¿A dónde? Ni idea. Tú eres quien él deseaba. Las otras 6 chicas solo eran sustitutas de su objetivo. ¿Sabía lo del agujero? Yo lo encontré cuando supe que iban a derribar el hospital. Me quedé fascinado. Era la obra de un maestro. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a esas chicas? ¿Fue usted? No. A mí no me gustaban esas chicas. Prefería prostitutas. Zorras como Gabriel. Zorras. Parecidas a ti. Usted es Christopher Eola. Desde el momento en que te vi en aquella comisaría, supe que tendrías que ser mía. Tú te pareces más a Gabriel que cualquiera de las otras. Así que decidí seguirte. ¡Socorro! ¡Socorro! No puede ser. Un momento. Cuidado, cuidado. Vale, ya lo veo. Llama a la central. Iremos aquí. Que envíen refuerzos.
Benji. Te ha llamado Benji. ¿Cómo sabía tu nombre? Es Tommy. Tommy. ¿De qué estás hablando? Soy tu tío Tommy. Dios mío. Desde el día en que tu pequeña manita se agarró a mi dedo, supe que eras mía. Eras tan bonita, tan suave. Ya sé que aquello estaba mal. Así que tuve que irme para mejorar. Cambié mi nombre por Benji. Ingresaste en el hospital psiquiátrico de Fremont y conociste a Eola. Sí, y me sentía tan solo allí. Te deseaba aún más. Así que me fui y te busqué. Te busqué. Pero no te encontré. Entonces vi a otra chica. Volví a casa del colegio. Le caí bien. Quería estar conmigo. Pero en el último minuto cambió de opinión. ¿Tú mataste a Dory? Ella fue la primera. Hubo otras. Por Dios. Eres tan bonita. Dory era mi amiga. Ya lo sé, cariño, lo sé, lo sé. No creas ni por un momento que era ella quien quería. Siempre te quise a ti. Por eso me hice repartidor, para encontrarte. Shh. Y lo he hecho. ¿No lo ves? He estado pendiente de ti. Con pequeños detalles. Me aseguraba de que no te pasara nada cuando salías a correr y cogía el metro contigo. Oye, ¿te fijaste en que cambié la luz de ahí fuera y te traje la colada? Y además la doblé. Tú no tienes idea de lo que es no tener familia. Y que nadie te llame por tu verdadero nombre. Quiero que me llames Tommy. Solo por esta vez. Por favor. ¿Eh? ¿Soy tu tío? Estás loco. ¡Lárgate No estoy loco. ¿Cómo voy a estar loco con lo mucho que te quiero? ¡Policía! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Lo siento mucho. Se acabó. Gracias.
Qué guapa. Gracias. Es increíble lo que puede hacer dormir de un tirón y depilarte las piernas. La familia de Ola no reclamará el cadáver. No me sorprende. Una cosa es creer que tu hijo está loco y otra distinta es saber que ha pasado años matando prostitutas parecidas a su niñera. O peor. Ya. ¿Y el hecho de que Tommy y Eola se encontraran en casa de Annabel fue casualidad? Nada es casualidad. Vale. Eola jugaba lo mismo. Y esto le intrigó. Se acercó desde el principio al caso, esperando contactar con quien mató a esas chicas. Annabel era la conexión. Un whisky. Bien. Hueles muy bien. ¿A qué tiene? Muchas gracias. Oye, he pensado que podría intentarlo. ¿Intentar qué? Lo nuestro. ¿Quieres mudarte a mi piso? Qué sorpresa. Paso a paso. Hace unos días te habría dicho que sí. ¿Llego tarde? Tengo una cita. Con Annabel. Entonces, hasta mañana. Adiós. Cógelo. Trabajas demasiado. ¿Quién fue a hablar? Hay mucho que hacer. Pues hazlo mañana. Estás guapa. Ya me lo han dicho. ¿No te parece irónico que, en cierto modo, Annabel y Tommy estuvieran buscando lo mismo? El uno al otro. Tan desesperados por tener una familia. Todo el mundo necesita un vínculo. Puede que no sea tan malo. ¿Tú lo necesitas? En cierto modo, sí. ¿Lo has dejado con Bobby? Así es. ¿Por eso estás aquí? ¿Importa por qué estoy aquí? Cuando vengas a mí, deséalo de verdad. No quiero ser un sustituto. ¿De verdad? ¿Qué tiene que hacer una chica para pillar por aquí? ¿Podrás volver a casa sola? No te haces idea de lo sobria que estoy. De acuerdo. Apaga las luces cuando te vayas, ¿quieres? Claro. La peor noche de mi vida. Warren. Tardo 10 minutos. Nos vemos allí.